Muy buenos días a todos. Damos una cordial bienvenida a estas jornadas sobre inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC. Tengo el gusto de presentar a la senadora Alejandra Lagunes, senadora de la República, quien además es nuestra líder de la Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial, ANIA, y a quien le vamos a pedir que nos dé unas palabras de bienvenida para abrir estos seminarios. José Luis, muchísimas gracias por darme el honor de dar la bienvenida a estos seminarios. Creo que estos espacios se vuelven cada vez más y más relevantes, más y más comunes, lo cual es una gran noticia. Hace un año que iniciamos los trabajos, casi un año que iniciamos los trabajos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Fuimos pioneros en el sentido de activar al ecosistema, de poner el tema aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y en menos de un año hay más de 32 iniciativas de ley presentadas en temas de inteligencia artificial, iniciativas que la gran mayoría tocan temas como modificaciones al Código Penal o tipificación de delitos. Sin embargo, no hay iniciativas robustas, iniciativas consensuadas, iniciativas sólidas que se den gracias a este tipo de eventos, a este tipo de conversaciones, a este tipo de debates, de diálogos, donde estemos sentados en la mesa todas las partes, todos los sectores. Y es que estamos en el inicio de una era. Este inicio de esta era, la era de la disrupción, la quinta era de la humanidad, en la que ni siquiera alcanzamos a imaginar, a visualizar cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la educación, cómo van a ser los trabajos en 20, 30 años. Y esto nos pone en un reto importantísimo y es por eso que celebro que cada vez más haya estos eventos, estas mesas de discusión, de debate, de diálogo, donde podamos escuchar a expertos hablar de qué es lo que tenemos que hacer hoy, de qué tenemos que hacer hoy de manera urgente para preparar a millones y millones, billones de seres humanos que vamos a tener que o transformar nuestras habilidades o aprender nuevas habilidades. Quiero reconocerte, José Luis, de verdad, porque siempre estás presente en todos los eventos de la ANIA, de la Alianza, de manera muy activa, muy dinámica, participaste en las mesas. Quiero agradecer a la doctora Celia Rosado, la secretaria general de la Universidad de Yucatán, por este espacio, a José Luis, bueno, a la doctora Carmen Díaz Novelo, coordinadora del programa STEM de la Universidad Autónoma de Yucatán, un temazo, el tema STEM, el tema de género, y agradecerles a mis colegas panelistas por quizá escuchar de nuevo los temas de la alianza, cómo vamos, en qué vamos. He estado compartiendo espacios en muchos eventos con algunos de los panelistas, así que quizá voy a dar voz yo a lo que muchos de ustedes ya han dicho, tanto en las mesas como en otros eventos, de cuál es la importancia de la educación para el futuro del trabajo, el futuro del empleo con la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, senadora. Además de ser nuestra líder en esta Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial y otros proyectos, otras iniciativas que trae en parte de la agenda de trabajo. Ahora quiero darle la palabra a la doctora Celia Rosado Avilés, secretaria general de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida. Tiene su micrófono cerrado, doctora. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buen día a todos. Qué placer estar con ustedes el día de hoy. Qué placer poder escuchar a los expertos, a las expertas en un tema que compete tanto a las universidades, un tema que sin duda alguna está transformando nuestro quehacer como docentes, nuestro quehacer como administrativos, nuestro quehacer como directivos, los procesos de enseñanza aprendizaje, un tema que se tiene que involucrar en las currículas
de manera explícita porque está asociado, como bien lo dice el tema que nos reúne el día de hoy en este foro, con la empleabilidad, con las formas de trabajo, con las formas de relación de los seres humanos. Qué gusto poder tener un panel interdisciplinario como el que se va a ir presentando en estos foros, de ver aquí a nuestros legisladores, senadora. Qué placer que esté usted aquí, porque este trabajo que tenemos enfrente solo lo vamos a poder lograr de manera coordinada. La Universidad Autónoma de Yucatán agradece muchísimo al doctor Ramón Peniche desde su área de posgrado, una servidora que está aquí en representación de nuestro rector, la maestra Carmen, con el equipo que está con ella, trabajando siempre en coordinación con ANUYES. En verdad, les agradecemos mucho el espacio, la coordinación, siempre la atenta escucha a los proyectos de la universidad y a sumarnos a los proyectos de ustedes. En verdad que estamos aquí para aprender, estamos aquí para escuchar, porque hay sin duda un elemento transversal que nos tiene que ocupar a todos, ¿no? Y son los componentes éticos asociados a la inteligencia artificial. Además, la labor que tenemos que hacer, la enorme labor que tenemos que hacer las universidades en términos de difusión, de entendimiento, de compartir conocimiento, justamente para que podamos aprovechar todas las enormes bondades de la inteligencia artificial, pero también poder encauzar las dudas, las inquietudes que hoy día la población está viviendo en torno al tema. Justamente el día de ayer, por aquí, por la zona sureste, habían circulando noticias asociadas a uso de la inteligencia artificial que preocupaba a la población. Creo que también hacia ahí, hacia afuera, las universidades tenemos un papel que hacer en tanto difusión certera del conocimiento. Celebro muchísimo la invitación, cuenten con la Universidad Autónoma de Yucatán para llevar a cabo proyectos como este de enorme incidencia, no solamente en nuestra población directa a la que nos debemos, que son los estudiantes, sino para la sociedad entera. Es un gusto estar con ustedes. Muy lindo día. Muchas gracias, doctora. Además de ser también una gran líder, secretaria general de la universidad y una súper luchadora social en temas de equidad. De verdad, mis respetos y mi admiración. Muchas gracias por sus palabras. Ahora vamos a dar también unas breves palabras, doctor Peniche, Ramón Peniche Mena, coordinador general del Sistema de Posgrado e Investigación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias, José Luis, y bueno, a todos los panelistas, a todas las personas que van a estar involucradas. Felicitarles por este esfuerzo que se está realizando a través de la NUYES y definitivamente esta forma tan especial que se ha encontrado para compartir estas experiencias y estos liderazgos en cada una de las instituciones que están representadas. Un cordial saludo desde la Blanca Mérida para no distraerlos tanto, y yo creo que tanto nuestra senadora como la doctora Celia han puesto muchísimas expresiones muy valiosas, y yo creo que de verdad nuestro sincero agradecimiento para permitirnos de que el arranque se dé a través de nuestra Universidad Autónoma desde esta península siempre cálida. Reciban un afectuoso abrazo de parte de nuestro rector, como ya dijo la doctora Celia, y pues a la orden en lo que nosotros podamos apoyar. Y definitivamente, José Luis, lo comentabas hace un ratito, el reconocimiento hacia nuestra queridísima Carmita Díaz, que pone muchísimo empeño en todas estas cosas, y como ya le decía nuestra senadora, tiene ahora una coordinación de un grupo importantísimo que tiene que ver con el área STEM. Entonces, imagínense ahora el potencial que va a tener todo el desarrollo con este esfuerzo que Carmita siempre realiza. Nosotros estamos muy contentos de que haya tomado esta batuta, y por supuesto agradecerle a ella todo lo que hace en aras de la educación, en aras de la empleabilidad de nuestra comunidad mexicana, y por supuesto nuestro sincero y agradecimiento, perdón, para todas las personas que están involucradas en este ejercicio. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctor Peniche, por sus valiosas palabras. Finalmente, Ernesto Ibarra, es bien importante tu perspectiva como presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad
y Derecho Digital, y además como un gran precursor de ANIA en colaboración con la senadora Alejandra Lagunes. Definitivamente. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Muchas gracias, José Luis. Pues igual me sumo a las celebraciones y estos mensajes de la relevancia que tiene la participación del sector educativo de las instituciones de educación superior, no solo para formar a los especialistas del sector técnico, el ámbito de las ciencias de la computación, la tecnología, sino por ese rol transformador que tenemos en el ámbito social, porque somos parte como instituciones educativas de esa pacificación social y también responsables de cuál va a ser el futuro del empleo de las personas que egresen. Quienes hoy están en las aulas van a ser eventualmente empresarias, empresarios, empleados, y entre todos tenemos que preparar a nuestro país para este futuro con esos grandes desafíos, como señalaba la senadora. Así que me sumo a las celebraciones del inicio de este grupo, que será sumamente valioso para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, a ti, muchas gracias, Ernesto. Pues estas jornadas de inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC están en un contexto en donde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha tenido un gran impacto muy, muy importante en la sociedad. Esto implica el papel de las universidades, sobre todo en estos últimos años, en donde gran parte de la docencia, la investigación y la vinculación en estos ámbitos universitarios, pues se ha ido orientando a estos esfuerzos a nivel global. Y hablo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por eso que en este contexto internacional, pues se han experimentado, pues en estos últimos 4 años, una serie de cambios emergentes. Uno de ellos, que es evidente, es la COVID-19, pero también las guerras mundiales, los conflictos en el caso de México, los fenómenos naturales, el más reciente que afectó al estado de Guerrero y que en su conjunto pues han provocado grandes crisis sanitarias, económicas, políticas y sobre todo pues sociales, y que pues esto implica una clara incidencia negativa para alcanzar estos objetivos señalados de la Agenda 2030. Es por eso que las universidades debemos seguir trabajando no solo en nuestra contribución a su logro, sino en mostrar a la sociedad nuestro trabajo en este contexto, para lo cual requerimos abordar el acceso y cobertura de la educación superior, donde la ANUYES contribuye fomentando la colaboración interinstitucional de sus asociadas. Estamos hablando 216 instituciones de educación superior, públicas, privadas, estatales, federales, centros de investigación, los cuales comparten las mejores prácticas y optimizan todo como un frente único de educación superior en México. Por otra parte, también se promueve el trabajo conjunto de la mano de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial, ANIA, y demás instancias interesadas que la consolidan para este desarrollo de políticas públicas que permitan el acceso a la educación superior, impulsando que haya programas que apoyen a estudiantes de bajos recursos y tratando de reducir los obstáculos económicos que enfrenta nuestra sociedad. Asimismo, la ANUYES promueve las mejores prácticas pues en temas que tienen que ver con las tecnologías educativas y las distintas modalidades educativas o multimodalidades, como la híbrida, a distancia, presencial y entre otros. Esto para tener una mayor cobertura con calidad ante la realidad que está viviendo el país. Además de la inclusión y equidad, mediante el desarrollo de iniciativas que aborden las desigualdades en el acceso, tanto en temas de género, como etnias, discapacidad o desigualdad económica. Es por ello que la ANUYES fomenta el diálogo constante con la sociedad civil y con actores diversos que pueden entender y abordar conjuntamente los retos y oportunidades sociales de la educación superior, logrando con ello una mejor adaptación ante las circunstancias cambiantes que nos están rebasando como sociedad, especialmente ante este tema, esta gran disrupción que tenemos de la inteligencia artificial en nuestro ámbito, que es el de la educación superior. Es entonces que estas jornadas sobre la inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC tienen el propósito de contribuir en el desarrollo de las capacidades de los profesionales de las instituciones de educación superior y, por supuesto,
apoyar a los ciudadanos conscientes y comprometidos en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible que he mencionado por parte de la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo empleando de mejor forma a la inteligencia artificial como una herramienta para construir una sociedad, un mundo más sostenible, más equitativa. Con esto, pues se pretende que estas jornadas no solo informen, sino también inspiren a la comunidad universitaria para involucrarse activamente y para construir soluciones apoyadas por esta inteligencia artificial de manera responsable en valores éticos y sociales, es decir, centrados en las personas. Voy a darle la palabra a la doctora Carmen Díaz Novelo, justamente coordinadora del programa STEAM de la Universidad Autónoma de Yucatán, para que modere y además es nuestra coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Adelante, Carmen. Muchas gracias, José Luis, por darnos este contexto, este panorama y también por todas las palabras que hemos escuchado de nuestras autoridades que hoy nos acompañan. Estamos muy agradecidos con la presencia de todos ustedes. Como pueden ver, tenemos una gran asistencia el día de hoy. Tenemos a, pues, personas prácticamente de toda la República, del sur, del centro, del norte, compañeros de Villahermosa, Puebla, Yucatán, Campeche, todo lo que es la parte también de Sonora, Morelos, Tamaulipas, de diferentes estados e instituciones que nos están acompañando, y a nivel internacional también tenemos presencia de colegas que nos acompañan a través de lo que es, pues en este caso, toda la convocatoria que tenemos a través de MetaRed. Y a todos ellos les damos de verdad una bienvenida y un agradecimiento por su presencia el día de hoy en este panel, donde reflexionaremos sobre lo que es la educación y el trabajo, porque lo que queremos el día de hoy al arrancar y agradecerles este gran arranque de estas jornadas es fomentar esa reflexión sobre la influencia de la inteligencia artificial en la educación y en el empleo desde la perspectiva ética, formativa y laboral, promoviendo la conciencia social y el desarrollo sostenible. Y por ello me voy a permitir presentarles a nuestros panelistas, a quien pues no nos cansaremos de agradecerles este tiempo que nos destinan, y aunque sea de manera muy breve, porque todos ellos tienen una gran trayectoria, pues me voy a permitir leer, aunque sea unas breves líneas de lo que es su semblanza. En el caso de pues la senadora Alejandra Lagunes, que hoy nos hace el honor de acompañarnos como todos los panelistas, ella es fundadora y líder de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA, un mecanismo multiactor que tiene como misión reconocer y fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial en México con una perspectiva integral, plural y multidisciplinaria, con el objetivo de desarrollar recomendaciones de política pública, regulación y modelo de gobernanza. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, También, Carmen. muchas gracias, senadora. No se preocupe. También les presento a la doctora Elsa Esteves. Ella es doctora en Ciencias de la Computación, profesora titular en la Universidad Nacional del Sur en Argentina, investigadora principal del CONICET y responsable de la Cátedra UNESCO en Sociedades del Conocimiento y Gobernanza. Muchas gracias, doctora Elsa, por acompañarnos el día de hoy. Paso ahora con el doctor Juan Roberto Hernández. Él tiene 10 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales en el sector público y privado. Ha incursionado en el desarrollo e implementación de iniciativas que buscan el bien común a través de la cultura del uso de la tecnología e inteligencia artificial, y ha impulsado que promuevan una sociedad más incluyente en temas de derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual, no discriminación, transformación digital y participación ciudadana. Bienvenido, Juan Roberto. Y finalmente les presento al maestro Adrián Lira. Él es economista, consultor, investigador y líder de proyectos con más de 25 años de experiencia en iniciativas de transformación digital y estrategias tecnológicas para gobierno, industria, empresas, academia y sociedad. Y actualmente está estudiando el doctorado en tecnologías de información en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, maestro Adrián Lira. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y vamos a iniciar ahora, pues,
con la senadora Alejandra Lagunes. Senadora, pues como se ha mencionado, usted como líder de AñA, sabemos que ha trabajado, ha publicado artículos de opinión, diversos temas relacionados con tecnología y políticas públicas, y que también ha estado en la organización de las mesas que se han llevado, de las mesas de trabajo a través de AñA. Y nos gustaría conocer un poquito cuáles fueron esas conclusiones relacionadas con la educación y con el empleo. Si nos puede compartir. Claro que sí, Carmen. Quisiera compartir una presentación. Déjenme nada más ver cómo lo hago aquí. Presentación. ¿Ahí ya la ven bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues bueno, yo quisiera comenzar por esta frase que dijo hace muy poco Juan Cristóbal Bonnefoy, el jefe del Instituto Interamericano de Asuntos Económicos y Sociales del BID, y es que las habilidades son cada vez más centrales para la adaptación continua de la fuerza laboral en América Latina y en Caribe. Ya sea que nuestros alumnos necesiten prepararse para los desafíos de la transformación digital o el desarrollo sostenible, nuestra responsabilidad, y estamos hablando de la responsabilidad de los gobiernos, de las instituciones académicas, de los legisladores, de las empresas, es dotarlos de habilidades necesarias para adaptarse al cambio. Ay, perdón, ahí está. Y bueno, es que sí estamos viviendo un mundo que está remodelándose por la tecnología, por la inteligencia artificial, por la globalización. Y las empresas deben dotar a las personas de las habilidades adecuadas para promover el éxito y seguir siendo competitivos. Estamos en el punto más alto en 17 años de escasez en talento global. 4 de cada 5 empleadores tienen dificultades para encontrar talento certificado. Y les preocupa que los recién graduados no estén adecuadamente preparados para la fuerza laboral. Estamos viviendo este momento crucial y hay muchísimo en juego. Casi el 50% de los trabajadores podrían ver cambios significativos en sus trabajos desde este año. Pero si aprovechamos, como ya lo decían, si aprovechamos eficazmente con una fuerza laboral bien capacitada, con alumnos que estén aprendiendo nuevas habilidades, la inteligencia artificial generativa puede contribuir hasta con 4.4 trillones de dólares para la productividad. Ay, ahí está. Bueno, ¿qué estamos haciendo desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial? La Alianza Nacional, y muchas gracias por la presentación, es este mecanismo multiactor, este mecanismo multi-stakeholder, como se le llama, donde están sentados en la mesa la academia, sociedad civil, la iniciativa privada, organismos autónomos, organismos internacionales, los legisladores, gobiernos de los 3 niveles. Y el objetivo a muy corto plazo fue primero analizar cuál es el impacto, cómo está México. Y quiero agradecer aquí de manera abierta y muy reiterada a la UNESCO, quien nos ha acompañado desde el principio en este trabajo. ¿Cómo está México? ¿Cómo diagnosticamos cuál es el estado actual de nuestro país para poder desde ese diagnóstico empezar a trabajar en qué necesitamos trabajar de mejoras en la educación, de mejoras en la fuerza laboral, de mejoras en las políticas públicas, qué se necesita regular y cuál debería de ser el modelo de gobernanza. Este fue nuestro objetivo a corto plazo. Y nuestra visión, ¿cuál es? La visión es que la inteligencia artificial sea esta tecnología transformadora, esta tecnología que por fin logre solucionar retos que no hemos logrado solucionar como humanidad, que por fin demos solución a temas de salud, a temas medioambientales, a temas de educación, a temas de brechas, a temas de inequidad. Y eso es lo que vemos en la inteligencia artificial, que es una tecnología completamente transformadora, pero tenemos que siempre tener al ser humano al centro y no perder de vista que frente a una tecnología tan nueva, una tecnología emergente, hay riesgos que debemos mitigar.
La Alianza Nacional se enfocó en 3 grandes temas. Mesas de trabajo, que son 6 temas que ahorita los vamos a ver. El tema de concientización, webinars y talleres. Nos dimos cuenta que el 99% de la población no entiende bien qué es la inteligencia artificial y qué hay para mí con la inteligencia artificial. Estoy escuchando estas versiones quizá apocalípticas de que van a llegar los robots a quitarme mi trabajo o a conquistar a la humanidad. Sin embargo, no estamos sabiendo comunicar y compartir las bondades de la inteligencia artificial y la importancia que hay de abrazar esta tecnología y capacitarse, educarse para poder hacer uso de la inteligencia artificial, sea cual sea el sector en el que trabajas y sea cual sea el rol que tienes. Y el tercero es uno de las grandes importancias, era México es diferente al norte global. Estamos viendo casos y leyendo de casos de cómo se usa la inteligencia artificial en empresas americanas o en empresas europeas o en empresas en el norte global. Pero ¿qué pasa del sur global? ¿Qué pasa de países como México? ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial? Aquí nos está acompañando en el tema de casos de uso, nos está acompañando CAF, y también la Embajada de Reino Unido para poder documentar cómo se está usando tanto en gobiernos como en empresas como en emprendedores. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de tanto las mesas de trabajo, de los talleres que estamos dando y de documentar los casos de uso? Poder llegar a un diagnóstico, que es aquí donde la UNESCO está desarrollando su RAM, su Readiness Assessment Methodology, que está trabajando con más de 62 países a nivel mundial, y a lo mejor aquí me va a corregir, ay, perdón, la doctora Elsa Esteves, de cuántos países ya, pero hasta hace 2 semanas que estuve yo en el evento en Eslovenia, 62 países estamos trabajando con la UNESCO para poder llegar a este documento de diagnóstico, este documento también de propuestas de política pública, regulación y modelo de gobernanza. También lo que es muy importante decir también es que la alianza es un esfuerzo bicameral. Estamos trabajando el Senado y la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras, de la mano con todos los sectores. Las mesas de trabajo. El primer eje de acción de la alianza fue darnos a la tarea de ordenar a los expertos, a las expertas, a la academia, a la sociedad civil, a la industria, en 6 grandes mesas. La primera fue políticas públicas y derechos. Esto salió de una encuesta pública. Hicimos una encuesta pública y esto fue lo que nos respondieron, que estos deberían de ser los temas en los que nos deberíamos de concentrar. Así que los grandes temas tienen subtemas que están en el sitio de la alianza. El sitio es ania.org.mx. El primero es políticas públicas y derechos. El segundo es educación y mercados laborales. El tercero, ciberseguridad y gestión de riesgos. El cuarto, género, inclusión y responsabilidad social. Infraestructura y datos e innovación e industria. Entonces, si ven, uno de los grandes temas, que fue además el segundo que salió, fue, después de derechos, educación y mercados laborales. ¿Qué vemos desde el gobierno? Desde el gobierno vemos que los últimos años, desde el sexenio anterior y este sexenio, han hecho esfuerzos en materia digital, han hecho esfuerzos en integrar la agenda digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 2020, la Ley General de Educación en México condujo la creación de la Agenda Digital Educativa elaborada por el órgano Aprende MX, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Y esta agenda lo que busca es cómo integramos en las políticas públicas a las TIC.
No hay información abierta y pública de los resultados de esta agenda digital educativa, pero lo que sí sabemos, gracias a empresas como Coursera, que Coursera es la empresa a nivel mundial más grande en temas de capacitación. Ahorita les doy datos de Coursera, y organismos internacionales como, bueno, como la UNESCO, como la OCDE, es que México hoy tiene a 1.7 millones de estudiantes matriculados en temas de ingenierías y 400,000 egresados. O sea, estamos en primer lugar de la OCDE. Sin embargo, para el 2030, o sea, en 6 años es menos de una generación. México va a necesitar a 5.8 millones de profesionales con habilidades STEM. Y la ONU dice que para el 2050, 75% de los trabajos van a estar relacionados con estas áreas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo, si bien México está en el primer lugar de los países de la OCDE con estudiantes matriculados en materias profesionales con habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, pues vamos a tener un déficit enorme en tan solo unos años. Y esto va a ser progresivo. Sin embargo, ya desde este año estamos viendo que hay una gran falta de gente con estas habilidades. El Informe Global de Habilidades 2023, este es muy interesante, este sí ya es de Coursera, habla que México, ¿y por qué es tan relevante este dato de Coursera? En Coursera hay más de ¿cuál es el dato? 137 millones de personas tomando cursos. De estos 130 millones de personas tomando cursos, Coursera tiene información y tiene datos. México está en el lugar 25 en el tema de habilidades. Es decir, según este informe, en el desempeño de todas las personas, que el promedio de edad de las personas que toman estos cursos es de 33 años, las personas que están capacitándose en ciencia de datos, negocios, tecnología, México en desempeño está en el lugar 25. Tiene un alto nivel de competencia en ciencia de datos, 90%. Destaca en habilidades de probabilidad y estadística, manejo de datos y matemáticas. México ocupa el segundo lugar después de Brasil en Latinoamérica. Y el número de estudiantes para el 2022 mexicanos que tomaron cursos de ciencias de datos en Coursera aumentó 20%. Esto nos da de nuevo información que México tiene un gran potencial. Y un gran potencial nos habla no solo de que tenemos un bono demográfico que se está cerrando, la ventana del bono demográfico, nos quedan unos años. Eso quiere decir, el bono demográfico es la población en edad productiva. Y México es uno de los países a nivel mundial que tiene todavía este bono demográfico, que la población en edad productiva es mayor a la población en edad no productiva. Pero esa ventana se está cerrando. Por otro lado, somos el primer lugar de los países de la OCDE en ingenierías. Pero por otro lado, vemos que va a haber un déficit para los próximos años. Y Coursera nos dice que México es de los países top en materia de desempeño en cursos STEM. Entonces, México tiene hoy tomando cursos 5.7 millones de personas. Están por voluntad propia o las empresas están pagando estos cursos. 5.7 millones de personas están tomando estos cursos. ¿Cuáles son los resultados del año? Me quiero regresar de nuevo a la alianza. Ya tenemos resultados muy tangibles. En primer lugar, presentamos una iniciativa que de manera colaborativa se hizo en la alianza para reformar el artículo 73, que dota al Congreso de las facultades para legislar en materia de inteligencia artificial, de neuroderechos y de ciberseguridad. En segundo lugar, estamos trabajando, y a lo mejor aquí Ernesto va a poder hablar de esto, Ernesto Ibarra, estamos trabajando con la Embajada de Reino Unido en algo que se mencionó a lo largo de todas las mesas, que deberíamos implementar un sandbox regulatorio, es decir, estos laboratorios de prueba para poder probar tanto regulación como nueva tecnología antes de lanzarla al mercado.
algo como funcionan los medicamentos, que entran por un periodo de prueba, pero de manera muy ágil, muy flexible, con todos los sectores y los actores involucrados en ese laboratorio, viendo cómo se vería una nueva tecnología aplicado a cierto sector. Estamos también trabajando en eso y los resultados se van a presentar en unas semanas. Estamos trabajando en una alianza regional. Si bien hoy tenemos los grandes bloques, Estados Unidos, China, como desarrolladores de inteligencia artificial, la Unión Europea como pionero en regulación, estamos convencidos que México y Latinoamérica, como lo estamos viendo en los números, puede ser un cuarto bloque, un bloque de desarrollo. Un bloque de desarrollo que aproveche tanto su bono demográfico, el número de ingenieros que tenemos, la capacitación que se está dando para poder convertirnos de consumidores, de manufactureros a desarrolladores de industria de alta tecnología, desarrolladores de inteligencia artificial. Comentaba Intel en un evento la semana pasada que el 20%, para este año, el 20% de los chips van a ser chips que van a ocuparse para inteligencia artificial. Necesitamos mano de obra, mentes que puedan desarrollar estos chips. Estamos trabajando ya también en subgrupos de trabajo especializados para desarrollar iniciativas de ley. Si hace sentido, creemos que puede hacer sentido, pero presentar iniciativas de ley las próximas semanas para dejar iniciativas que sean punta de lanza en materia de ciberseguridad, en materia de datos, en materia de neuroderechos y en la implementación de un sandbox regulatorio. En las próximas semanas estaremos presentando iniciativas desde el Senado de la mano con expertos de la Alianza en estos temas. Estamos ofertando, y quiero hacer aquí un reconocimiento y un agradecimiento muy especial, porque la gente lo que quiere es, como ya lo vimos, 5.4 millones de mexicanos están entrando a Coursera a pagar cursos. Entonces, de la Alianza lo que queremos es, de la mano de todos los miembros de la Alianza, estamos trabajando mucho con la Canieti, estamos ofertando talleres, seminarios, webinars, desde qué es la inteligencia artificial hasta qué hay para mí como pyme, como docente, como alumno, como mujer. Y estamos haciendo estos cursos, más de 1,000 personas han tomado estos cursos y estamos cerrando alianzas para seguir dando cursos gratuitos a un costo muy, muy bajo para que la gente empiece a abrazar la tecnología. Y el último, este es importantísimo. Y por eso es que agradezco este espacio, porque esto va a ser parte de este policy paper, este documento de política pública que se va a entregar a los equipos de campaña, a las candidatas, al candidato a la presidencia de la República en las próximas semanas, que va a integrar tanto el Readiness Assessment Methodology de la UNESCO como las recomendaciones de cientos de expertos y de expertas que participaron tanto en las mesas como en estos eventos y que están alimentando este documento para que las candidatas, el candidato tengan ya un avance, un documento muy claro, con recomendaciones muy puntuales de qué se debe de hacer en materia de regulación, qué se debe de hacer en materia de política pública y quién debería de gobernar la inteligencia artificial en nuestro país. ¿Qué salió de la mesa de trabajo 2? De la mesa de trabajo de educación y mercados laborales, cosas muy puntuales, y con esto quiero cerrar, porque los expertos son ustedes en esta materia, pero lo que salió muy interesante es que, a ver, a nivel diagnóstico hay una ausencia de un programa de alfabetización digital a nivel federal que incluya habilidades relacionadas con inteligencia artificial. Es necesario reforzar la ética, el pensamiento crítico y resolución de problemas, las matemáticas, la estadística y programación desde el programa educativo básico. Hay que capacitar esto, importantísimo, capacitar a docentes. Los docentes deben de saber de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, de habilidades digitales, para poder ellos enseñar estas materias. Y también, docentes y demás autoridades educativas en todos los niveles, pero desde nivel básico, medio y superior, para que la inteligencia artificial sea un transversal, no importando la carrera que se estudie. O sea, se pueden estudiar carreras relacionadas a inteligencia artificial, que también hay muy pocas. También la semana pasada dijeron que hoy en México hay muy pocas carreras relacionadas a inteligencia artificial, pero no importa. La inteligencia artificial y estas habilidades, las habilidades que son necesarias, se deberían de enseñar desde el nivel básico.
Y bueno, hay una urgente necesidad de capacitar y certificar a personas en el mercado laboral para que puedan mantener sus empleos o facilitar la reinserción a nuevas funciones, o sea, el llamado upskilling o el reskilling, ¿no? O sea, cómo transforman sus capacidades para reinsertarse a nuevas funciones. Y más apoyo de instituciones, no solamente del gobierno, sino, por ejemplo, del INAP, que promueva la actualización constante, un reentrenamiento de habilidades que permitan adaptar a la gente a los cambios en el ámbito laboral e industrial derivados del impacto de la inteligencia artificial. Implementar un programa integral de capacitación a funcionarios públicos para mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión pública mediante actualización de conocimientos en tecnologías emergentes, asegurar que las decisiones y políticas públicas estén informadas por las últimas tendencias y prácticas en el ámbito digital, garantizando una administración adaptada a las necesidades actuales. Y bueno, esto es un poco lo que vimos arriba, pero aquí lo que quisiera, con esto quiero cerrar, es que es importantísimo, importantísimo formar también a la gente en la formación humanista y ética, enfocado a la inclusión, diversidad y perspectiva de género. En México tenemos grandes retos con los cuales trabajar aún. Uno de los grandes retos que tenemos es el tema de inclusión, el tema de habilidades digitales, el tema de inclusión financiera y el tema de ciberseguridad, de confianza digital. Y para esto tenemos que educar también desde a nivel muy básico en la ética de cómo desarrollar estas nuevas tecnologías, pero también de cómo usar estas nuevas tecnologías. Y tenemos una gran deuda histórica con nuestras poblaciones, las poblaciones que han estado más afectadas en el tema de inclusión digital. La más evidente es las mujeres, que veo que aquí vamos a hablar de ese tema, del tema de género, pero también el tema de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afromexicanas y de los discapacitados, las poblaciones más vulnerables, tienen que ser incluidas, porque si no, y ya también lo dijo la ONU, en vez de cerrar las brechas se van a hacer cada vez más y más grandes. Muchísimas gracias a todos por escucharme. No, muchísimas gracias, senadora, por darnos, pues, de verdad que una gran síntesis de todo lo que se ha estado trabajando en ANIA y de la situación y los retos que tenemos como país. Y en ese sentido, ahora voy a pasar con la doctora Elsa. Pues la doctora Elsa, hemos visto que en varios foros, inclusive en lo que usted nos ha compartido en foros de MetaRed y diversas intervenciones, ha mencionado las investigaciones que se están realizando, ¿no? En estos temas, tanto de la sociedad del conocimiento, de inteligencia artificial, y entonces nos gustaría escuchar cómo podemos, desde su perspectiva, adaptar la educación con todo eso que hemos escuchado y que en el caso de México, lo que estamos nosotros, pues en este caso, viviendo y enfrentando como país, ¿cómo puede adaptarse esta educación para satisfacer estas demandas que vemos que están muy cambiantes en el mercado laboral? Bueno, muchas gracias, Carmen. Bienvenidas. Les doy, la verdad es que es un placer poder estar hoy con ustedes y tener el placer de compartir este panel con Alejandra Lagunes, la senadora Lagunes, con quien tuve el placer de trabajar brevemente en el año 18, aprendiendo de los trámites, la simplificación que habían hecho la metodología para simplificación y digitalización de trámites desde la Estrategia Digital Nacional. Siempre una líder y hoy nos inspira también con esto de ANIA, ¿sí? Así que su presentación me da pie para hablar de los puntos que fundamentalmente trato de responder a tu pregunta, Carmen. Indudablemente las universidades, en función de lo que Alejandra planteaba con respecto a la necesidad de crear profesionales a futuro y de cómo van a cambiar los puestos de trabajo a futuro, tenemos un rol
fundamental en crear ese capital humano que nuestros países necesitan. Entonces, en primer lugar, y como ella decía, la inteligencia artificial es algo absolutamente transversal a todas las disciplinas. Hoy no podemos pensar en estar formando un ingeniero, un agrónomo, un médico, un abogado, que no tengan idea de cómo la inteligencia artificial va a afectar su profesión. Y cuando hablo de dar esta alfabetización en tecnologías e inteligencia artificial, no estoy hablando de que sepan cómo programar o cómo funciona el algoritmo, pero de que tengan las habilidades de saber el impacto de herramientas inteligentes en su profesión y también la posibilidad de tener como mínimo el vocabulario para poder hablar con los tecnólogos y que sepan qué pueden hacer los algoritmos inteligentes o las herramientas inteligentes y cómo es el impacto de estos productos, de estas soluciones en cada una de las profesiones. Entonces, fundamentalmente, revisar todos los programas de grado que tenemos para ver de qué manera incluimos esta temática, estos conceptos, esta alfabetización en el uso de herramientas inteligentes y de la inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir, esto hace a todas las disciplinas de los profesionales que estamos formando. En segundo lugar, necesitamos tener, como decía la senadora Lagunes, docentes, investigadores que hagan eso, que sean capaces de enseñar eso. Entonces necesitamos focalizarnos en estudios de posgrado y necesitamos crear esa capacidad dentro de nuestras universidades de tener investigadores que sepan cómo aplicar la inteligencia artificial en la industria, cómo aplicar inteligencia artificial en minería, en la agroindustria, en biotecnología, en medicina, en leyes. Entonces, necesitamos a nivel de posgrado e investigación, primero, crear programas de investigación que hablen de inteligencia artificial aplicada y también de inteligencia artificial básica porque necesitamos nuevos desarrollos y aplicada porque, como decíamos antes, afecta a todas las disciplinas, y a partir de ahí tener el semillero y la masa crítica del talento humano que necesitamos en las universidades para poder formar los nuevos profesionales. Entonces, hablé de grado, hablé de posgrado y ahora quiero hablar de los profesionales que ya formamos. Y necesitamos también crear programas de educación continua para traer de vuelta a las aulas a esos profesionales que hoy se están desempeñando, para darles ese reskilling que la senadora Lagunes hablaba, para que puedan desempeñarse a futuro en los puestos de trabajo que se necesitan. Esto es desde el rol académico que tenemos las universidades, pero también debemos revisar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y también debemos revisar nuestros procesos administrativos. Entonces, la inteligencia artificial es algo que debemos ver cómo incorporamos en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cómo a ese Moodle que tanto nos sirvió durante la pandemia y que nos permite hoy seguir utilizando educación a distancia, cómo le ponemos inteligencia a esas aulas virtuales, cómo aplicamos la inteligencia artificial para hacer un seguimiento de alumnos, para hacer una educación más personalizada, para poder atraer y retener al alumno en los procesos de enseñanza. Y también debemos pensar cómo aplicamos inteligencia artificial para nuestros procesos administrativos, para simplificar nuestros trámites a nuestra comunidad universitaria, para poder tomar políticas de gestión universitaria, ¿sí? Para detectar deserción en las aulas, etc. Y por último, para cerrar mi intervención, quiero hacer mención a una iniciativa que estamos desarrollando dentro de las universidades nacionales en Argentina, que es impulsada por la Universidad Nacional del Sur. Hemos creado un consorcio interuniversitario y estamos tratando de crear un programa interinstitucional de doctorado en inteligencia artificial. Simulando, si nosotros vemos las estrategias de desarrollo de inteligencia artificial a nivel nacional, tanto en Reino Unido, Alemania, Australia, países desarrollados, están invirtiendo en crear talento, y no solamente propio, sino atrayendo talento de otros países para que trabajen en inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que tener las oportunidades para que nuestros jóvenes no se vayan a trabajar a otro lado, sino que contribuyan al desarrollo nacional. Y para eso es la intención y la voluntad de crear este programa interinstitucional de doctorado en inteligencia artificial, siguiendo un modelo que tiene Italia. Italia ha creado un programa nacional de inteligencia artificial con 61 universidades,
donde se da una serie de cursos básicos de inteligencia artificial y luego se trabajan en verticales dependiendo de las prioridades estratégicas de desarrollo tecnológico que tiene el país. Bueno, en Argentina estamos tratando de hacer algo similar, obviamente cuesta arrancar y coordinar, pero a fin de asegurar los profesionales y tener los recursos humanos que puedan educar a los profesionales del futuro, nuestras universidades necesitamos invertir en esta creación de talento, tanto a nivel grado como a nivel posgrado, como en educación continua. Y creo que con esto me despido y si me disculpan, me tengo que ir a otra reunión, pero sí agradecerles la participación y quedar a disposición para poder continuar con este diálogo, con estas funciones de sensibilización y esta colaboración, porque una de las cosas que tenemos que aprender es que también el desarrollo de inteligencia artificial no es algo que podamos hacer solos, porque el tema de derechos, el tema de transferencia de información, uso de información transfronteriza y cómo se benefician o no de la inteligencia artificial, realmente es internacional. Abarca la colaboración interinstitucional pasando las fronteras de cada país. Por eso le doy la bienvenida a esta colaboración, le doy la bienvenida a esta iniciativa que ustedes han tomado y dispuesta a colaborar a futuro en seguir desarrollando estas áreas, ¿sí? Así que les agradezco profundamente. Muchas gracias, doctora Elsa. Muchas felicidades por todo lo que están haciendo, por lo que nos comparte y le tomamos la palabra, por supuesto, que seguiremos colaborando e informándole y para las siguientes actividades que vamos a estar realizando. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Y pues vamos ahora a profundizar un poquito más en este tema que estamos platicando de esto que nos ha comentado tanto la senadora Alejandra Lagunes como la doctora Elsa sobre esta parte de nuestros egresados, ¿no? De los egresados de nuestras instituciones de educación superior. Y para ello, bueno, pues el maestro Adrián Lira ha estado trabajando precisamente sobre estos temas de la aplicación de la inteligencia artificial en el éxito de la inserción profesional de egresados universitarios como parte de sus investigaciones. Entonces yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cómo está impactando precisamente la inteligencia artificial en el mercado laboral y en particular en esta inserción de nuestros estudiantes universitarios? Bueno, buenos días a todos, doctora Carmen, muchas gracias. Como bien lo mencionas, bueno, yo para empezar soy economista, soy de los pocos que tal vez no es del lado de las ingenierías y de la tecnología, y yo empecé todo este tema de la exploración de la inteligencia artificial actualmente en el doctorado, partiendo desde un contexto nacional que vengo observando desde hace más de 10 años. ¿Cuál es este contexto nacional? El tema de la productividad laboral, ¿no? México, al igual que varios países de América Latina, somos uno de los países que tiene la menor productividad laboral entre los países de la OCDE. México actualmente, bueno, en el 2023 las estadísticas nos mencionan que fuimos el país que trabaja más horas a la semana y somos el país que tiene menores ingresos en los trabajadores por estas remuneraciones, ¿no? Entonces, me di a la tarea de empezar a investigar por qué estaba sucediendo todo este tema y cómo estaba impactando la inteligencia artificial en estas circunstancias. Y voy a tomar un poco el contexto que mencionaba la senadora Alejandra Lagunes en cuanto a empezar por comunicar las bondades. Adrián, ¿Sí? nada más, creo que algo en tu sonido de repente como que baja un poquito. No sé si será que te tengas que acercar un poquito más. A ver, me acerco un poco más, ustedes me dicen. ¿Está mejor? ¿Sí? Ok. Entonces, yo creo que una de las cosas, como lo bien lo mencionaba la senadora, es empezar a comunicar las bondades que puede tener la inteligencia artificial para este tema de mejorar la empleabilidad y el éxito en la empleabilidad en los mercados laborales, ¿no? Uno de los objetivos es estar analizando qué está pasando en el mundo, cómo se está utilizando la inteligencia artificial y de ahí podemos observar que existen diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado con ciertas aplicaciones donde uno de los casos es plataformas y aplicaciones de la inteligencia artificial
donde uno puede poner o puede plasmar sus experiencias, sus conocimientos, sus expectativas laborales, y a través de mecanismos de inteligencia artificial se nos traza, como lo puede hacer Coursera, lo pueden hacer otras plataformas, se nos traza una ruta inteligente de aprendizaje relacionada hacia nuestros objetivos de desarrollo profesional. Y en ese sentido podemos ir tomando cursos, talleres, certificaciones o ciertos programas que nos permiten tener mejor éxito o mayor éxito en nuestra inserción profesional. Otro elemento de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en los mercados laborales es en el tema de la trazabilidad del talento humano o del factor humano por parte de los empleadores. Los empleadores están desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial para ir dando trazabilidad hacia el capital humano. Cómo se está formando la gente, dónde se está formando la gente, qué competencias está desarrollando la gente. ¿Para qué? Para mejorar esta condición que mencionaba la senadora Alejandra Lagunas, que es una realidad de que cuatro de cada 5 empleadores manifiestan tener dificultad en encontrar el perfil de capital humano idóneo para para su inserción. Y finalmente también hay otras formas de estar aplicando la inteligencia artificial que ya son desde la perspectiva de política pública o de políticas públicas, como es el caso que está desarrollando actualmente China. China está desarrollando con utilización de inteligencia artificial, particularmente con algoritmos de clusterización, está analizando cuáles son los entornos de empleabilidad o del mercado laboral en sus principales ciudades. De hecho, el último estudio que hizo fue en sus 26 principales ciudades a través de la inteligencia artificial, cuáles son las conductas y cuáles son las condiciones de esos 26, de los mercados laborales en esas 26 ciudades, específicamente en ciertas profesiones como es la ciencia de datos, como es el tema de ¿cómo se llama?, de la inteligencia de negocios, etcétera. Y con base en esos resultados y con base en la información que está trabajando este aplicativo de inteligencia artificial, en China están pudiendo tomar decisiones respecto a la política pública de empleabilidad, particularmente para no tener una descompensación en los mercados laborales entre sus principales ciudades. Es decir, que una ciudad no le está compitiendo a la otra, sino que tengan un crecimiento ordenado de ella, ¿no? Entonces, en este sentido, yo considero, tal vez desde mi sesgo, porque me considero tecnólogo positivista, el ver la tecnología, pero desde el punto de vista de los beneficios que nos puede provocar, más allá de los prejuicios y los riesgos que podemos estar investigando. Porque al final del día, efectivamente, hay muchos miedos y hay muchos temores. La inteligencia artificial va a terminar con ¿cómo se llama?, con empleos, etcétera, pero siempre tenemos que estar observando el contexto, ¿no? Y nuestro contexto, por ejemplo, aquí en México, actualmente en México casi 60 millones de mexicanos pertenecemos a la población. De esa población económicamente activa, la verdad es que desde hace unos años, tenemos una condición de pleno empleo. ¿Qué significa la condición de pleno empleo? Significa que más del 95% de la población económicamente activa se encuentra ocupada, es decir, está desarrollando una actividad. Pero de esta población económicamente activa, ¿qué creen? Entre el 55% y el 65% va oscilando entre los últimos años, es población económicamente activa que se encuentra ocupada en mercado informal. ¿Qué significa el mercado informal? Significa que se encuentran ocupados en micro y pequeñas empresas que no están formalizadas, que están en el autoempleo, que se encuentran trabajando pero en condiciones sin seguridad social y sin prestaciones, o simple y sencillamente que por su trabajo no están recibiendo ningún honorario, ¿no? Entonces, también lo que hay que identificar para todo este tema de la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, es brindar el contexto. ¿Cuál es el contexto de aplicabilidad de la inteligencia artificial y cuáles son los beneficios que necesitamos impactar o mejorar en nuestro entorno de vida o trabajo con la utilización de la inteligencia artificial? Otro de los ejemplos, perdón que interrumpa aquí un poco más o me extiendo un poco más, hablaba la senadora y también hablaba la doctora sobre el tema de la formación de competencias. Y también hablaba sobre este tema de si la inteligencia artificial tiene que haber programas específicos educativos de inteligencia artificial, pero coincido aquí con la doctora en el sentido de que la inteligencia artificial son habilidades y competencias que son transversales a todas las profesiones y a todos los programas.
Entonces, sí, efectivamente, se tiene que ir dotando desde una óptica de esas competencias, de esos conocimientos, experiencias y habilidades para que la gente vaya desarrollando estas competencias. Y algo muy importante también, teniendo un caso contextual, y no es un caso solo de México, sino también de América Latina, que actualmente entre el 40 y el 60% de los egresados universitarios se estima que al final no van a trabajar o no van a tener una condición de empleabilidad relacionada naturalmente con su formación profesional. Esto es un tema muy, muy fuerte. O sea, estar hablando de que el 40 o 60% de los egresados no van a trabajar literal en lo que estudiaron, pero la condición es, ¿y por qué está pasando esto? Porque la realidad es que después de que los egresados terminan su ciclo de formación universitaria, necesitan entre 1 y 3 años, es decir, tienen un periodo adicional de 1 a 3 años para desarrollar las competencias que está demandando el mercado, que está demandando la industria. Y esto es muy importante, porque entonces aquí hay un gap entre lo que salen con conocimientos y competencias de la universidad y todavía el tramo que le hace falta a los universitarios para tener las competencias para integrarse al mercado laboral. Este periodo de 1 a 3 años actualmente se está denominando el Valle de la Desilusión. ¿Por qué? Porque en este periodo los universitarios se están desilusionando y también en función de sus competencias, de su condición económica actual, pues entonces empiezan a optar por integrarse al mercado laboral de lo que hay. Y por ejemplo, en el caso de México, el 85% de los empleos que hay en México están en el sector servicios y en el sector comercio. No muchas veces están en estos temas de mucho mayor valor agregado, ¿no? Yo creo que este es uno, y con esto quisiera cerrar mi participación, y este es uno de los temas que a mí sí me gustaría, como quien dice, poner el dedo en la llaga, ¿no? De más allá de estar viendo la inteligencia artificial como un fin, considero que tenemos que estarla viendo como una herramienta que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida. Hoy tenemos muchísimas dificultades, retos, problemáticas, como lo queramos llamar, en relación al mercado laboral a nivel internacional, no solo a nivel nacional, entre esta relación de los egresados universitarios o de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Porque adicionalmente de nada nos está sirviendo desarrollar aplicaciones para mejorar la inserción profesional si seguimos partiendo de modelos de integración al mercado laboral tradicionales o del siglo pasado. Porque quienes estamos desarrollando esos algoritmos o quienes estamos desarrollando esas tendencias en el mercado laboral, mayormente lo seguimos haciendo desde la óptica de la demanda, es decir, desde la óptica del empleador. Y las nuevas generaciones, como los centennials y los millennials, tienen otras condiciones o esperan otras condiciones, tienen otras creencias, expectativas sobre su integración de éxito en el mercado profesional. Y no estamos observando eso. Nosotros muchas veces seguimos pensando que los que ellos necesitan son empleo formal. Y es lo que necesita tal vez son empleo flexible, empleo híbrido, otras condiciones que no teníamos nosotros estipuladas. Y aquí también viene el tema. Si quiero hacer inteligencia artificial, necesito bases de datos. Y en el caso de México y en el caso de muchos países en América Latina, no contamos con bases de datos que nos permitan estar analizando de manera óptima y con datos fidedignos y oportunos cómo se está comportando el mercado laboral y cómo estamos haciendo y cómo podemos analizar la trazabilidad de los egresados universitarios. Cosa que sí se está haciendo, o sea, temas que sí se están haciendo en Europa desde hace más de 40 años, por ejemplo, en Francia, o mencionaba también la doctora esa, en Italia. Y de hecho también uno de los temas que tenemos que avanzar es en el tema de definir, como se mencionó anteriormente, cuáles son esas competencias que son conocimientos, habilidades, experiencias e incluso principios éticos relacionados a la inteligencia artificial. Y aquí sí creo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto de manera multiinstitucional para poder empezar a definir esto. Entonces, creo que son bastantes los retos que hay que empezar a observar en este tema del mercado laboral y de este tema de la relación de las universidades con el trabajo y el mercado laboral. Y sobre todo que tenemos que empezar también a ser disruptivos, no solo en la tecnología, sino también en los modelos que tenemos que empezar a desarrollar para mejorar las condiciones actuales, tanto de los egresados como del mercado laboral, o incluso
el mercado laboral informal, ¿no? Porque también nos quejamos de que hay mucho mercado informal, pero llevamos años impulsando el tema del emprendimiento. Y mucho de este emprendimiento se queda en la informalidad, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado en cómo estamos manejando esas condiciones y cómo estamos impulsando esos programas. Hasta aquí, me quedo con esta aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, porque creo que, o sea, todo lo que tú nos has compartido igual nos ayuda mucho a reflexionar y sobre todo a retomar lo que decía el maestro José Luis, de que pues de aquí es importante también ir estableciendo algunas acciones que tenemos que estar realizando, ¿no? Y con tanto con las diferentes intervenciones que hemos tenido al momento, pues podemos ir viendo que hay retos, trabajo por hacer y con esto que nos estás compartiendo igual, sabemos que como instituciones tenemos información, tenemos investigaciones, hay algunas universidades que también ya están trabajando en algunos temas con quien podemos ir fortaleciendo precisamente esta parte de poder apoyar, pues ya no solamente a los que están transitando en nuestras instituciones, sino también a los que han egresado, esa brecha que bien estás mencionando. Y por ello, pues ahora quiero pasar con Juan Roberto, porque Juan Roberto puede platicarnos una iniciativa muy interesante que se ha estado desarrollando en Jalisco, que se llama FAIRLAC Jalisco, en donde esta implementación de la inteligencia artificial se ha podido realizar en sector público, privado y también el desarrollo de habilidades para diversos sectores. Entonces, en este caso, Juan Roberto nos va a hablar de esta parte relacionada con este tema que estamos viendo de educación y empleo, pero más adelante igual él tiene experiencia sobre temas de género y otros temas. Entonces, Juan Roberto, por favor, si nos pudieses, pues para ir también llegando a estos procesos en los que tú has participado tanto con el TEC de Monterrey en estas iniciativas de implementación, que nos puedas platicar cómo se da todo esto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Voy a utilizar una presentación corta. A mí me gustaría iniciar con algunas premisas que hemos aprendido a lo largo de este proyecto FAIRLAC, que hemos pues experimentado en campo a lo largo de casi 4 años, desde el año 2020 más o menos que iniciamos con esta iniciativa. Algo que a mí me gusta mucho platicar y recalcar en todos los ámbitos es la inteligencia artificial como una herramienta, como un auxiliar. Porque creo que de repente también estamos ensalzando o estamos dándole demasiado protagonismo a esta tecnología cuando deberíamos de estarla viendo que, bueno, pues nosotros la estamos creando para obtener mejores beneficios y poder automatizar y poder sacar lo mejor de ciertas tareas que puedan ser susceptibles de implementar inteligencia artificial. Y bueno, y no perder de vista también, ¿no? Que somos las personas las que tenemos que estar al centro del desarrollo de todas estas soluciones, de todo este desarrollo de capacidades y habilidades y también de la supervisión de los resultados que nos están dando estas nuevas tecnologías emergentes. Algo que aprendimos mucho también en este proyecto es hay que fortalecer las habilidades blandas de todo el sector STEM, porque de repente ahorita, como bien hemos escuchado a lo largo de las diferentes intervenciones, ya no podemos ver la inteligencia artificial o el desarrollo de la inteligencia artificial meramente desde el lado técnico, ¿no? Si queremos hablar de cómo ya se inserta hasta en la gastronomía, en el arte, en el teatro, en áreas que a lo mejor pues no, hace unos cuantos años no veríamos o no creeríamos que estuvieran involucradas con la inteligencia artificial, y para ello necesitamos también a ingenieros, científicos y científicas de datos, matemáticos, etcétera, pues que desarrollen esas habilidades blandas que nos van a dar otra perspectiva. Ya lo comentaba la senadora, ya lo comentaba también la doctora Elsa en temas de género. La mayoría de las personas que desarrollan estas soluciones pues son hombres y nosotros desarrollamos un proyecto enfocado a prevenir la violencia de género de mujeres en el estado de Jalisco con inteligencia artificial. Y
probamos con diferentes equipos y la verdad es que sí hay una diferencia entre los equipos que están formados por puros hombres a cuando están involucradas mujeres en el desarrollo y la implementación de la solución, ¿no? Entonces, hay varios aprendizajes que hemos tenido ahí ya pues palpándolo en el ámbito real, ¿no? Algo que también apostamos mucho es a la alfabetización digital transversal en las diferentes áreas de conocimiento a diferentes niveles. Creo yo que no es aunque sea un curso básico de básicos de inteligencia artificial, no le podemos explicar de la misma manera qué es y cómo va a impactar en su vida la inteligencia artificial a una persona que está interesada en los temas de ciencia y tecnología, que si vamos y lo explicamos a personas que están en trabajo social o que están en el área de humanidades. Tenemos que cambiar, tenemos que tener esa habilidad para poder comunicar los beneficios, los riesgos y cómo se puede implementar la inteligencia artificial en las diferentes áreas, ¿no? Digo, definitivamente hemos visto también que es necesario el desarrollo de capacidades técnicas y fomentar a personas que se involucren en las carreras de ingenierías, de ciencias de datos, desarrollar capacidades técnicas, re-upskilling que hemos estado platicando mucho, porque bueno, pues muchas de las soluciones que también tenemos actualmente pues son basadas en tecnología, ¿no? También hemos visto que hace falta mucho alfabetización digital básica, desde cómo enviar un correo, porque nos ha tocado también ver que funcionarios, funcionarias públicas, de repente no saben cómo mandar un correo, ¿no? Y no solo en temas de gobierno, también ciudadanía en general. Entonces, hace falta fortalecer también esa parte de la alfabetización y estos programas de diferentes niveles de habilidades digitales. Y algo que también me gusta mucho y que mucho de mi trabajo se ha enfocado en la socialización y la divulgación de la ciencia, porque pues creemos que luego estamos como inmersos en círculos como muy cerrados, muy interesados, ya con mucha trayectoria estudiando todos estos temas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las infancias? ¿Qué les estamos diciendo con temas de inteligencia artificial? ¿Cómo les estamos transmitiendo que hay un mar de posibilidades y cómo los estamos sumando también al tema del desarrollo ético de la inteligencia artificial? Cuando tengo charlas en primarias o en secundarias, siempre les digo, oigan, la inteligencia artificial es como un don, un superpoder que puedes hacer lo que quieres y con todo superpoder viene una gran responsabilidad, como Spider-Man, ¿no? Entonces es como, ¿qué queremos? ¿Ser el Spider-Man bueno o el Spider-Man malo, ¿no? Entonces, tratar de aterrizar toda esta serie de contenidos, toda esta serie de conocimientos, toda esta realidad que nos está envolviendo precisamente para poder involucrar e ir integrando a las nuevas generaciones en estos temas. Esto es un poquito de lo que hemos aprendido en Fairlac Jalisco, que fue una iniciativa que iniciamos en el año 2020 con el grupo BIT, el Tecnológico de Monterrey, el gobierno de Jalisco y C-Minds, donde buscábamos implementar justo la inteligencia artificial, siempre teniendo en el centro el desarrollo ético y responsable de la tecnología. Nuestro modelo de trabajo era justo en un modelo de cuádruple hélice, donde trabajamos con academia, con gobierno, con empresas y sociedad civil. Había varios retos en los cuales, por ejemplo, teníamos un programa de aceleración único en Latinoamérica de aceleración de empresas de inteligencia artificial. Y les dábamos un módulo de ética, que ahorita hablábamos, ¿no? Que era cómo integrar la perspectiva ética en los desarrollos. Y para mí, siempre la pregunta inicial para todas las personas cuando estábamos diseñando estos módulos era como, creo que el mayor reto para las empresas, para las startups, sobre todo las que van iniciando, es cómo podemos comunicar que todo el desarrollo de la ética es una inversión y no un gasto para la empresa, porque se requieren una serie de personas expertas en diferentes ámbitos, es interdisciplinar, multisectorial y pues todo eso cuesta en el ámbito de las empresas, ¿no? Entonces, es también necesario que si queremos, porque en los papeles, en los papers, en las conferencias que me ha tocado dar, pues suena bien padre, ¿no? Hablar de, oigan, hay que integrar la ética, pero justo lo que nos enfrentamos nosotros mucho fue cómo lo hacemos ya que pueda implementarse directamente con todas las complejidades que ello involucra. Trabajamos mucho con sociedad civil porque también creo que es un área que no se le ha integrado lo suficiente para poder que nos dé sus puntos de vista y a lo mejor nosotros desde la academia también enfocarnos en ese tema de innovación social, cómo les está afectando, qué beneficios les puede tener y sobre todo cómo
volvemos a integrar este sector de la población en los diferentes trabajos de inteligencia artificial. Digo, para ello lo que sí generamos fueron casos de uso implementados. Ahorita les voy a platicar dos súper rápido. Y también apostamos mucho al tema de política pública, en recomendaciones para la creación de política pública enfocada en temas de género y de salud, así como también de la legislación de inteligencia artificial en Jalisco. Estos son algunos de los resultados que tuvimos. Vi que, por ejemplo, de las propuestas que salieron de la mesa que comentaba la senadora, hablando de funcionarios públicos, nosotros tuvimos la oportunidad de poder implementar un programa con funcionarios y funcionarias públicas de Jalisco, donde participaron más de 300 funcionarios públicos a lo largo de 3 años, donde también desarrollamos más de 15 documentos enfocados en estudios de percepción de la innovación en temas de inteligencia artificial, temas de recomendación de política pública, estudios de caso. Creamos un comité de riesgos éticos y de gobernanza. Justo generamos una metodología para que todos estos proyectos, desde que son una idea o soluciones con inteligencia artificial, puedan ser acompañados, ¿no? Y en el tema de salud, vimos que pues era necesario también socializar y capacitar y sobre todo desarrollar habilidades en las personas del sector público, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, en temas de inteligencia artificial para que pudieran entender cómo este proyecto podría involucrarse y podría meterse en el sistema de salud de Jalisco. Fue un proyecto que nos costó, la mayor complejidad fue hacer convivir la tecnología con los procesos que viven los doctores en el centro de salud. Y siempre hemos dicho que teniendo las personas correctas para desarrollar modelos, lo más sencillo es el desarrollo de la tecnología, ¿no? Lo complicado es hacer que ese gran trabajo de tecnología pueda convivir en los procesos pues ya reales, ¿no? Ya en el mundo real. El otro proyecto fue el tema de Olivia, una automatización y digitalización de expedientes de reportes de mujeres víctimas de violencia en Jalisco con inteligencia artificial a través de la transcripción de audio a texto. Y otra vez, lo complicado fue la alfabetización, la socialización con las personas para entender hasta dónde podía llegar la inteligencia artificial, qué beneficios, qué riesgos y sobre todo cómo podíamos mitigar esos riesgos. Trabajamos muy cercano con todas las personas que estuvieran involucradas y también nos tocó mucho hacer como esta sensibilización en temas de género a los diferentes, trabajamos con 2 equipos diferentes de personas que desarrollaron la plataforma y bueno, fue un gran aprendizaje, ¿no? Un gran aprendizaje que luego hasta que no nos toca ya estar en el día a día, dices, oye, no solo está en las sugerencias por algo, sino impacta directamente en el desarrollo de todo esto. También estamos muy conscientes de que nos interesa irnos acercando a las nuevas generaciones e hicimos un libro que es una serie de ensayos y relatos donde convocamos a estudiantes de prepa y de secundaria para que escribieran ensayos y relatos de cómo imaginan la inteligencia artificial en el año 2050. Y creo que en este proceso de identificación de futuros, pues nos quedamos cortos y cortas comparado con la imaginación que tienen los niños y las niñas. Nos encontramos unos dilemas éticos que yo creo que nunca habíamos visualizado en los comités o en todos estos temas del mundo real. Entonces, para mí fue un placer poder conocer a las niñas y a los niños que fueron los ganadores de los dos ensayos y 2 historias, porque tenían 12, como 14, 15 años y en serio manejaban y estaban con muchísimo interés por el desarrollo y saber cómo iba a impactar en su vida la inteligencia artificial. Entonces, creo que no podemos dejar de lado tampoco a las infancias. También desarrollamos con APAM y con AstraZeneca y el Hub de Inteligencia Artificial un proyecto de alfabetización de inteligencia artificial ética y responsable para primarias y secundarias, donde también la verdad es que cada vez que nos acercamos nos enseñan muchísimo más. Creo que toda esta parte de salirnos un poco del área pues tan técnica también nos ayuda a entender cómo podemos integrar nuevos conocimientos o nuevas preocupaciones. Y para cerrar un poco,
nosotros ahorita estamos por lanzar un manifiesto de inteligencia artificial en Jalisco 2023, donde fue un proceso multidisciplinar con reflexión, propuesta y puesta en común de qué nos preocupa a las personas en el tema de la inteligencia artificial. Estuvieron personas que no tenían nada que ver con el desarrollo técnico, estuvieron estudiantes, estuvieron representantes de instituciones como UNESCO, INAI, de la Universidad de Montreal, personas que se dedican al arte, personas de pie que están interesadas en saber. Y algo que nos gustó mucho fue conocer esas preocupaciones o saber qué tanto conocimiento tenían de cómo estaba impactando la inteligencia artificial en sus vidas, ¿no? Creo que muchas veces desarrollamos hipótesis y no nos acercamos a las personas. Yo siempre digo que cuando me preguntan en qué trabajo, trato al principio me costó mucho trabajo explicarle a mi mamá. Entonces, ahí lo tomo de partida, ¿no? O sea, ¿cómo le explico qué es la inteligencia artificial a mi mamá, que tiene más de 60 años, que es ama de casa, que no está cercana en estos temas? Entonces, creo que también tenemos que trabajar en esta gama como lo hemos planteado a nivel empresa, en la cuestión de empleos, porque hace falta conocer no solamente qué es la inteligencia artificial, sino cómo funciona y las posibilidades que puede tener y sobre todo capacitar en el uso ético de la inteligencia artificial para integrarla en la educación, porque incluso muchas veces ni siquiera las personas docentes entienden cómo utilizarlo, cómo integrarla en textos académicos por una cuestión de estructura, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial generativa. Entonces, en ese sentido, todo esto hemos trabajado un poco de parte mucho desde la perspectiva empírica, digo, basado en toda esta parte eh, basado en esta parte de investigación, de ciencia, de la academia, pero bueno, llevada al ámbito real. Y ahí fue donde muchas veces nos dimos de topes, porque decíamos, ay, esto no estaba en el paper, esto no estaba en la investigación, esto no estaba reportado en ningún otro reporte de buenas prácticas, y era solucionarlo adaptado a la realidad de Jalisco, ¿no? Entonces, hay mucho que creo que podemos hacer y hay mucho que todavía podemos incidir desde diferentes áreas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Roberto. Pues de verdad agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y también aquí en la sala. Realmente, pues les agradecemos que se hayan quedado un tiempo más, porque como ustedes pueden ver, el tema es interesantísimo y nuestros expertos, como pueden observar, bueno, pues nos están compartiendo información muy valiosa. Hay muchísimas cosas que nos van a quedar pendientes, pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que hoy es el arranque de este proyecto y que les vamos a ir acompañando en los próximos meses para dejarles los materiales, los videos de todas las actividades que se vayan realizando en el grupo. Y por ello, pues no voy a quitar más tiempo. Lo que quiero es pedirle a nuestro querido Ernesto Ibarra, que el día de hoy nos ha hecho el gran honor de darnos un poco de su tiempo para estar aquí presente en el arranque de este proyecto y de estas jornadas. Y pues él es el presidente del AMSIT, pero además está impulsando las iniciativas tanto de México Ciberseguro como de la Alianza Nacional, el Sandbox que comentaba la senadora. Entonces yo quisiera darle la palabra al maestro Ernesto para que nos dé un mensaje de cierre. Muchas gracias, Carmen. El honor es todo mío y qué gusto escuchar pues las experiencias y lo que han compartido tanto Adrián como Juan Roberto. Abro un paréntesis rápido. Me tocó un ejercicio similar explicándole a mi madre de 73 años y al lado estaba mi sobrino de 9 años de edad cuando salió la nueva versión del ChatGPT, ¿no? Esta versión, pues digamos, de paga que tiene más parámetros y una capacidad más asombrosa, donde le tomas foto con el dispositivo móvil y te describe qué es lo que ve la foto. Entonces, cada quien agarró un rumbo distinto, ¿no? Por ejemplo, tomarle foto a un medicamento y que te diga qué es, para qué sirve, cuáles son los riesgos, o tomarle foto en el caso de mi sobrino que quiso ir a tomar foto en el jardín y conocer insectos. Y obviamente hay muchas limitaciones y parte de esto, y lo conecto con dos puntos. Uno, el tema de la responsabilidad y los riesgos.
cómo esta labor desde las instituciones de educación superior, además de construir conocimiento, contribuir a la política pública educativa, que es uno de los grandes pilares del desarrollo de nuestro país, también debemos reforzar esto que han mencionado respecto de ese contacto con la sociedad y ser también agentes de cambio en esta sensibilidad respecto de los grandes riesgos y cómo vamos a gestionar, a mitigar esos riesgos con elementos tan sencillos como la concientización y este reforzamiento del uso responsable de la tecnología. Y en ese sentido es que, y ahora lo llevo al segundo enfoque, el de la ciberseguridad, entendiendo que hablar de este tipo de herramientas tecnológicas refuerza y potencializa la ética de las personas en el sentido de cómo usamos esta herramienta para favorecer algo que es positivo, algo que nos favorece a nosotros, a las personas, digamos, a distintos objetivos de organizaciones o a nivel individual, o cómo usamos estas tecnologías para, en este sentido dañino de afectar la dignidad, la honra, el honor, la intimidad de las personas, y que se ha dado mucho en el ámbito educativo, sobre todo a nivel bachillerato, estos usos en un sentido negativo donde afectan la intimidad, principalmente de niñas, de mujeres, en este contexto del uso de inteligencia artificial o el deepfake, donde manipulan información, contenidos, fotografías, videos, y se ataca la honra, la intimidad y la privacidad de las personas. Entonces, es un gran llamado a este compromiso que se está reflejando con el establecimiento de este grupo de trabajo. Por eso lo celebro mucho y les animo al resto de instituciones a que estén pendientes, a que se sumen, a que sean proactivos, tanto hacia el grupo como hacia el ámbito que les corresponde, digamos, en este sentido heroico que mencionaba Juan Roberto de ser el Spider-Man de su estado, de su región, de su municipio, y que podamos también contribuir a advertir esos riesgos y sobre todo animar también en el disfrute de la tecnología. Entonces, pues simplemente agradecer la invitación, dejar, como saben, Carmen, José Luis y a todos quienes nos escuchan, las puertas abiertas de la Alianza México Ciberseguro, donde tenemos este gran objetivo de sumar aliados de todos los sectores para pues avanzar en ese rumbo de tener un país más ciberseguro y pues enhorabuena y que haya mucho éxito en los trabajos del grupo. Muchas gracias, maestro Ernesto. Pues ahí le estaremos contactando para que también en próximas jornadas nos pueda acompañar AMSIT con sus, pues, de la gente que sabemos que está con el equipo de usted trabajando, ¿no? Muchísimas gracias y pues sin más, yo creo que aquí vamos a dar por terminado el panel. El día de mañana les esperamos a las 12 de México para un panel ahora muy aplicativo con nuestros excelentes también ponentes que tendremos el día de mañana. Así que pues están cordialmente invitados, de verdad les esperamos y bueno, con sus registros también generaremos esas constancias de participación. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y excelentes próximos días de esta semana. Gracias a todos. Gracias, José Luis, por todo tu apoyo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestros panelistas. Gracias, Carmen. Luego. Es un gusto, un honor. Ernesto, Adrián. Muchas gracias.